Mi nombre es María Los Ángeles Perdomo Ramírez, estudiante de noveno semestre de Contaduría Pública de la Universidad Piloto de Colombia. En este video haré énfasis en el libro Crisis Financiera Internacional entre recetas y paradigmas. De acuerdo con la historia, la década de los años 20 en el último siglo fue un periodo próspero para la economía de los Estados Unidos, como un país estable y futurista. Sin embargo, a finales del siglo las cosas comenzaron a presentar un rumbo diferente, generando especial preocupación por lo que hasta el momento era un fantasma llamado depresión económica. El mercado, ayudado por las políticas financieras de los bancos centrales, consistentes principalmente en bajar los tipos de interés para estimular el crédito, devolver a la economía a la senda del crecimiento, iniciándose la fase del ciclo económico. La prolongación de la crisis tiene un impacto de primera línea en el sector financiero, lastrada a una economía estancada. El negocio bancario se une de parte de los beneficios del empresario que remiten en el banquero en forma de interés del préstamo adelantado, pero una expectativa de crecimiento el banquero no puede prestar y sus ingresos deciden disminuir y afectan el sector económico en muchos casos por quiebra de los bancos más débiles. En 1929, la Gran Depresión Mundial, caracterizada por la convulsión ante la caída de Wall Street, donde la ortodoxa indicaba que se debía esperar a que el equilibrio llegara por su propia cuenta sin la intervención del Estado. En 1944, la Convención de Bretton Woods, momento histórico que permite definir el orden financiero mundial del mundo industrial, donde se establece el dólar como mecanismo de intercambio internacional. Por lo tanto, en 1971 fue el fin del sistema de patrón oro, momento en el cual se reducen de forma crítica las reservas de oro a nivel mundial. En 1973 fue la primera crisis mundial del petróleo. El conflicto árabe-israelí precipita un aumento del precio, lo que conduce a una crisis de los países desarrollados que se ven abocados a generar actividades de ahorro. En 1979 fue la revolución iraní. Esto produjo una crisis mundial con precios significativos en las economías, caracterizada por gruesas sumas de deuda pública externa de corto y mediano plazo. 1980, invasión de Irán por Irak. Al final del año, el petróleo alcanza nuevos precios históricos, generando la necesidad de que países de Occidente produjeran con sus propios recursos en zonas exploradas hasta entonces por el conflicto de dos de los principales productores. En 1987 se produjo el Lunes Negro. El 19 de octubre de 1987, millones de inversores se lanzaron a vender sus acciones en la bolsa de Nueva York por la suposición del manejo inapropiado de la información confidencial y la compra de empresas con dinero procedente de recursos de crédito. En 1994 fue la crisis mexicana, efecto tequila. Incapaz de mantener su tipo de cambio fijo diferente frente al dólar, anuncia la necesidad de devaluar la moneda, genera una gran salida de recursos y el desempleo se dispara un 60% con efectos de mercado mundial. En 1997 fue la crisis Septiembre de 2008, como para no recordar. Frente al posible colapso del sistema financiero, los índices bursátiles se desplomaron ante lo que ya parecía ser la peor crisis desde la Gran Depresión del 29. La respiración de la economía global momentáneamente se detuvo. En esta larga espera que empieza a ser ya desesperadamente, los estados agobiados por la pérdida de ingresos han venido endeudándose para cubrir sus gastos corrientes a la vez que recortan los mismos para evitar un mayor endeudamiento y pues para poder hacer frente a los intereses de la deuda, siendo determinados los mismos según la solvencia del país por los fondos opacos de los mercados financieros de inversión. Pero tras la crisis financiera del 2008, el modelo de crecimiento de la economía mundial, sustentando en la demanda efectiva de los países más desarrollados,
No es posible reeditarlo por varias razones. Primero, el mundo colonial ha desaparecido y las relaciones económicas mundiales están tan interconectadas que no es posible reeditar el proteccionismo y las áreas de influencia que tan desastrosas consecuencias de 2 guerras mundiales trajeron a la humanidad. El consumo de los países desarrollados ha alcanzado un límite, pues en el actual estadio del desarrollo de los principales países industrializados, las mejoras de la productividad que obliga a producir más productos para mantener la tasa de ganancia debido a la concentración de la demanda efectiva en un número ilimitado de consumidores precisa de una aceleración del ciclo de consumo ya inviable. Lo otro es defender los bajos niveles de inflación, focalizar el gasto público y la red de protección social. Índices bursátiles. ¿Qué son y quién los estima? Un índice bursátil es un valor numérico que se calcula según los precios de mercado de cada uno de sus valores en un momento determinado. Básicamente, un índice bursátil es un indicador que nos muestra cómo evoluciona el precio de un determinado conjunto de activos. De igual manera, recopila datos de una variedad de empresas, de todo un sector o de una parte de un mercado, función del periodo de tiempo. El corto es una base 100 a 31 de diciembre del año anterior y los largos es un momento determinado de tiempo. ¿Cuáles son los índices bursátiles más comunes? Dow Jones Industrial Average es un índice constituido por las 30 empresas de mayor capitalización de la Bolsa de Valores de Nueva York, a excepción de compañías de transporte y servicios públicos. Nasdaq 100 es un índice que rastrea el rendimiento de las 100 empresas tecnológicas más importantes. S&P 500, uno de los índices bursátiles más consultados, es un índice que mide el desempeño de 500 compañías en Estados Unidos. En Latinoamérica está el IPS, compuesto por 35 empresas listadas en la Bolsa Mexicana de Valores. Merval, compuesto por 28 empresas en el mercado de valores de Buenos Aires. Colcap, compuesto por más de 20 empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Colombia. IPSA, ubicado en Chile, se compone por 40 empresas de la bolsa de dicho país. ¿Para qué sirven los índices bursátiles? Los índices bursátiles también se utilizan para identificar la percepción del mercado frente al comportamiento de las empresas y de la economía, gestionar profesionalmente los portafolios de inversión a través del uso de claras referencias del desempeño, realizar una gestión de riesgos de mercado eficiente, ofrecer nuevos productos tales como notas estructuradas, fondos bursátiles. En conclusión, el mundo nos volverá a ser para Occidente el de antes de la crisis del 2008, pero debido a su enorme peso económico y militar y a la tradición de haber regido el mundo desde hace más de 2 siglos, proseguirá por años lastrando el necesario cambio hacia una nueva estructura económica mundial de beneficios comunes entre países desarrollados y en desarrollo, y de una nueva política de paz fundamentada no en el equilibrio sino en confianza entre naciones y el desarrollo.